Senhor, te damos gracias en esta mañana por este amor tan grande que ha venido a nuestra vida. No podemos explicarlo, Senhor, pero sabemos lo que ese amor nos ha hecho. Sabemos dónde estábamos y de dónde tú nos sacaste. Sabemos cómo estábamos y cómo estamos ahora. Sabemos lo que tú has traído a nuestra vida, Senhor. Y te adoramos por eso. Muy bien. Yo sé que algunas de las frases que usé semana pasada, en la prédica que hablé sobre dos aspectos del verdadero amor de Dios, algunas frases pudo ser muy fuertes y confrontar a muchos de nosotros, empezando por mí. Sé que todos salimos de este lugar muy confrontados, todos, por la palabra del Señor. Muchas personas me han dicho, pastor, esa palabra cambió mi vida, pero es una palabra tremenda de parte del Señor. Yo sé que esa palabra nos confronta. La verdad de Dios nos confronta, la verdad de Dios nos lleva a pensar cómo está nuestra vida y las decisiones que debemos tomar para llegar realmente a un buen lugar. Y eso es bueno, ¿sabía? Cuando la palabra de Dios nos confronta, es bueno, porque la palabra de Dios siempre debe generar cambios en nosotros. Y para generar cambio hay que haber confrontación. Nosotros tenemos que ser confrontados por la palabra. La Biblia dice que la palabra de Dios es una espada de dos filos. Esa espada nos corta en lo más profundo de nuestro interior, pero no para hacernos daño. Es la espada del buen cirujano que nos corta para sacar lo malo y colocar lo bueno. Pero cuando nos está operando, o a veces un tiempo pós-operatório, es doloroso. Sin embargo, cuando termina el tiempo pós-operatório, nosotros agradecemos a Dios y decimos, gracias a Dios, me libré de esa enfermedad. ¿No es así? Igual con la palabra de Dios. Ella es una espada. Pero también la palabra es espada, pero también es el bálsamo que nos sana y nos muestra el camino a seguir. Nosotros seguiremos hoy hablando sobre ese asunto tan importante y seguiremos aprendiendo sobre el verdadero amor de Dios. Algunos pueden preguntar, ¿y por qué necesitamos aprender sobre el amor? Si el amor es algo tan obvio, ¿por qué necesitamos aprender? Simplemente porque nadie nace sabiendo amar. Todos nosotros, nacimos egoístas y narcisistas. ¿Entendemos el término narcisista? El término narcisista viene por causa de un hombre que existió llamado Narciso. Él era tan enamorado de sí mismo, tan apasionado por él mismo, que un día quedó mirando el agua y admirando su belleza y quedó como hipnotizado por su imagen en el agua y cayó en el agua y murió ahogado. ¿Cuántas personas en nuestro tiempo están muriendo ahogadas en sí mismos porque son egoístas? Solo piensa en sí mismo, todo es para mí, todo yo. De ahí viene ese término narcisista. Nosotros nacimos egoístas y narcisistas. Queremos todo para nosotros. No daría el tiempo aquí dando ejemplos de cómo los niños son lindos, pero cómo son egoístas. ¿No es cierto? Las peleas entre hermanos, porque me cogió lo mío, porque me hizo eso, porque me dijo tal cosa. En el carro, a veces los papás tienen que mirar hacia atrás y dar ese, ¿cómo se llama aquí? Ese golpe así que corren todas las piernas al mismo tiempo. Cállense, porque todos quieren ir en la ventana, todos les molesta porque le cogió lo suyo, le cogió su lápiz, su esfero, su juguete. El ser humano nace egoísta. Dios no nos creó así.
Sin embargo, esa es consecuencia del pecado que entró y contaminó la raza humana. Nacemos egoístas, no sabemos amar. Nos gusta que nos traten bien, pero cuando no tratamos a alguien bien, él tendrá que entenderlo. Nos gusta que nos den atención, pero cuando no damos la atención debida a una persona, era un mal día. Entonces nosotros necesitamos aprender a amar. Mira, el proyecto de Dios con nosotros es enseñarnos a amar. Y hay personas que pasan por este mundo, viven muchos años y fracasan a los ojos de Dios. Aunque delante de los hombres a veces no han fracasado, a veces son buenos profesionales, han ganado dinero, a veces hasta son famosos, y los hombres miran y piensan que no han fracasado, pero a los ojos de Dios han fracasado. ¿Sabe por qué? Vivieron 70, 80 años, entraron para la historia de la humanidad porque hicieron cosas asombrosas, pero delante de Dios fracasaron porque no aprendieron a amar. La meta de Dios con nosotros es enseñarnos a amar. Esa familia que usted tiene es una excusa de Dios para enseñarte a amar. ¿Sabe por qué Dios te dio esa esposa? Para enseñarte a amar una persona muy diferente de ti. ¿Sabe por qué Dios te dio esos hijos? Para enseñarte a amar una persona sin esperar nada en cambio. Amamos los hijos de esa manera, ¿no? Un amor incondicional. ¿Sabe por qué Dios nos da enemigos? Para enseñarnos a amar a aquellos que nos odian. Es el nivel de amor más tremendo que hay, más difícil. Y Dios nos da amigos para enseñarnos a devolver amor a aquellos que nos aman. No solo recibir, sino devolver. Y todo en nuestra vida gira alrededor de un propósito: aprender a amar. Las personas que renuncian los procesos a la mitad porque dicen eso es muy duro, no aprenden a amar. Para aprender a amar tenemos que perseverar. Y vamos a seguir hablando sobre eso porque necesitamos aprender a amar. Pero cuando nosotros conocemos a Cristo, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, entregamos nuestra vida a Cristo, ahí empezamos a aprender a amar. Porque en el mundo, antes de conocer a Cristo, solamente tuvimos una vida egoísta. Las decisiones eran todas egoístas. Las personas, cuando no conocen a Cristo, se casan por puro egoísmo. El hombre casa pensando en recibir placer. Y la mujer se casa esperando recibir seguridad. O sea, no es pensando en el otro, es pensando en qué me va a dar. Y son motivaciones que no son las mejores. Pero cuando llegamos a Cristo, nosotros empezamos, nos matriculamos en la escuela del amor verdadero. Y empezamos a vivir de la manera que Dios quiere. Empezamos a aprender a amar. Ahí la palabra de Dios nos enseña que yo debo, antes de esperar recibir cualquier placer de parte de mi esposa, yo debo brindar lo que ella espera de mí: seguridad. Ser atento, ser carinhoso, ser responsable, ser cuidadoso, ser, cuando me equivoco, pedir perdão. E não só seguir pedindo perdão, sino também cambiar e darle a ella a seguridade que ella necessita para ser feliz. Assim não reciba nada em cambio. É difícil, pero por la gracia de Deus é possível. Amém? É possível. E quando nós entendemos a graça de Deus, entonces, que es posible por la gracia de Dios, ahí lo difícil se torna fácil, porque en nuestras propias fuerzas es difícil, pero cuando dependemos de Dios y entramos en la dependencia de Él y hacemos caso a lo que Él nos dice, ahí es fácil. Cuando nos rendimos a Él, porque ya no es nosotros, sino que es la gracia de Dios en nosotros. Aprender a amar es algo que se toma toda nuestra vida. Não é uma matéria de escola que se aprueba em um semestre. É um estilo de vida que aprendemos a desarrollar e a praticar cada dia. O amor verdadeiro se aprende através do exercício constante. Para aprender a amar, devemos exercitar.
para desarrollar en nuestro carácter las siguientes características que hablaremos hoy. Y recuerda que todas esas características se aplican a todos nosotros que somos hijos de Dios. Si usted es un hijo de Dios, usted no tiene la opción de decir, no quiero aprender a amar. Eso es muy duro. Eso es muy duro, pastor. Prefiere encerrarse en su mundito. ¿Cuántas personas hoy viven encerradas en su mundito? Nadie puede acercarse. Y cuando usted pregunta, ¿por qué usted es tan encerrado? Dice, no, porque no quiero que nadie me haga daño. En otras palabras, ella está diciendo, duele amar y yo no quiero sentir dolor. Duele amar, es cierto, a veces. Pero yo te digo que por cada dolor hay muchísimos más beneficios cuando aprendemos a amar. Los dolores quedan chiquiticos. El placer, el gozo, la satisfacción de amar es algo que solamente aquellos que aprenden a amar pueden apreciarlo. En otras palabras, si usted es un hijo de Dios, no es opcional crecer en esas características. Es su única opción. Dios quiere que usted aprenda a amar. Y vamos a hablar sobre la primera característica que debemos crecer para amar como Cristo quiere que amemos. La primera característica es, tenemos que aprender a cuidar a aquellos que el Señor nos ha entregado. Dice aquí en el número 1, dice, cuidado hacia tu discípulo. Yo hablé eso hace 8 días también. La persona que lidera en la iglesia debe crecer constantemente en ese principio. Constantemente debe estar aprendiendo en cómo cuidar a sus discípulos. Debe estar mejorando en eso todos los días. Así como nosotros los padres buscamos mejorar todos los días en cómo cuidar de nuestros hijos. ¿No es cierto? Los que son padres saben, casi todos los días vamos a dormir con un pequeño sentimiento de culpa diciendo, yo pude haber tratado mejor a mis hijos hoy. ¿No es así? ¿Es así o estoy inventando? ¿O será que soy solo yo? Y ahí uno queda pensando, entonces mañana voy a mejorar en ese sentido. Debemos aprender a cuidar de las personas que Dios nos ha dado para cuidar en la iglesia. Debemos desarrollar eso, no parar nunca. Usted debe seguir trabajando en su liderazgo espiritual siempre. Siempre aprender a cuidar mejor a tu discípulo. Aquella persona que el Señor ha puesto en tu grupo para que usted ore por ella, para que usted le dé consejo, le dé palabra. Mira lo que dice la Biblia en 1 Tesalonicenses 2:7. 1 Tesalonicenses 2:7 dice así: antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida, ¿con qué? Diga, con ternura. Dígalo otra vez, con ternura a sus propios hijos. Amén. El apóstol Pablo está diciendo, yo fui en la iglesia, porque él cuidaba mucha gente para el Señor, y él decía, pero yo cuido de mis discípulos como una nodriza. Usted ha visto como una nodriza cuida a sus, y a veces no son hijos, ¿no? Son niños que ella tiene que cuidar de otro, pero Pablo aquí está usando ese ejemplo como si fueran sus propios hijos, como una nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Allá cerca de nuestra casa, en el conjunto donde vivimos, hay una casa cerca y nosotros escuchamos todos los días cuando los papás llegan a las 7, 8 de la noche, porque ambos trabajan todo el día, escuchamos el niño llorar y gritar. Y otro día mi esposa me dijo, es impresionante, ese niño pasa todo el día con la nodriza, todo el día con la niñera, decimos aquí en Colombia, ¿no? Que es similar a la nodriza, todo el día con ella, y usted no lo escucha llorar. Pero llegan los papás y comienza a llorar. ¿Por qué será? Me puse a pensar y dije, pueden haber 2 motivos. El primer motivo puede ser que ese niño está llorando a gritos, diciendo a sus padres que le den un poco de atención. Porque los padres llegan recansados ya para dormir.
ya la paciencia es así cortica, ¿no es cierto? Y el niño pasa todo el día deseando, esperando que su papá llegue. Otro día yo llegué y yo me equivoqué de puerta y fui hacia la otra puerta, y cuando hice ruido en la puerta, una niña de esa misma casa salió, una niña como de 7 años así, y gritó, ¡sorpresa! Y cuando vio que era yo, que no era su papá, se puso roja, golpeó la puerta y entró corriendo. Yo veo que ellos quedan todo el día deseosos de tener un tiempito con su papá. Pero la nodriza recibe para disfrutar de ellos. Y ella lo hace bien. Y lo hace con tanta ternura, me imagino yo, que el niño todo el día no grita, no llora. Y entonces nosotros debemos aprender a cuidar a nuestros discípulos como nodriza, dice Pablo, con ternura y como si fueran nuestros propios hijos. Cuando Dios te da el privilegio de ganar un alma para Cristo, también recibes la responsabilidad y el encargo de cuidarla y guiarla hasta la madurez en Cristo. Debemos cuidar esa alma y llevarla a crecer, a madurar, a avanzar en Cristo. Esa es la primera característica. Debemos crecer en cuidado los unos hacia los otros. Nosotros deveríamos preocuparnos cuando un hermano no viene a culto. A veces no viene porque tuvo un problema. A veces no viene porque está enfermo. A veces no viene porque está angustiado, deprimido. A veces peleou en la casa con la familia y está desmotivado. Nosotros deberíamos cuidar como nodriza a nuestros hermanos y decir, oiga hermano, ¿qué pasó? Lo extrañamos. Sentimos mucha tristeza de ver su silla vacía. Venga hermano. Eso es cuidar como nodriza. Segundo, también nosotros debemos crecer en confianza hacia nuestro discipulador. Escucha bien, toda persona en la iglesia debería tener un discípulo y un discipulador. Un discípulo es una persona que usted enseña lo que usted ya ha aprendido de parte de Dios. Y un discipulador es una persona que ha crecido más en Dios que usted, más madura espiritualmente, y que esa persona te enseña lo que ella recibe de Dios. Cuando nosotros enseñamos, nosotros estamos practicando el amor, cuidando. Pero cuando nosotros recibimos, practicamos el amor, confiando. Yo confío en esa persona que cuida de mí. Confío en sus consejos. Confío en sus oraciones. A veces hay hermanos en la iglesia que dicen, pastor, pero estamos pasando allí un desafío grande, pero confiando en Dios y en sus oraciones por nosotros, me comprometen de una vez. Yo digo, uy, entonces tengo que orar más. Y me dice, pero confiando en Dios y en sus oraciones por nosotros vamos a salir adelante. Confía en nuestras oraciones. Pero también tiene que confiar en la dirección. El apóstol Pablo escribió en 2 Corintios 7:16 lo siguiente: me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Yo ya les conté aquí de una persona una vez que me dijo que usó mal ese versículo que está en la Biblia y me dijo así que maldito el hombre confía en el hombre. Yo dije, hermano, no tiene nada que ver. La vida sin confiar en las personas no es vida, no existe. Algunos dicen, pero ¿y si yo confío en ella y me falla? Eso, si confías en alguien que amas y esa persona te falla, es la mejor oportunidad para que usted aprenda a amar. ¿Cómo? Perdone. Perdone y siga adelante. Yo tengo amigos preciosos. Yo tengo discípulos preciosos en esta iglesia. Yo sé que ellos no son perfectos. Yo tampoco lo soy. Pero ¿sabe qué pasa cuando pasa algo entre nosotros? Hablamos, nos perdonamos y seguimos juntos. Eso es amor. Eso es algo que el mundo no sabe hacer. El mundo vive en uno de los dos polos. O están de besos y abrazos o están de machetazos. ¿No es así? Mira cómo empiezan las parejas. Las parejas hoy en día, cómo empiezan. El hombre mira a la mujer mira al hombre. Sí, hay química, ahí cree que eso ya es amor.
y comienzan a conocerse sin saber nada el uno del otro, ya están de besos y abrazos y caricias peligrosas, a los pocos días ya están acostándose, tienen hijos, van a vivir juntos, y cuando descubren el verdadero yo del otro, dicen, no, yo no sabía que era así, se acaba. ¿Y cree que eso es amor? No. A veces hay personas que me dicen, es que el amor hacia esa persona se acabó. Yo digo, se acabó, nunca existió. Porque el verdadero amor nunca se acaba. Pero le digo más, nunca deja de ser, dice la Biblia. Pero le digo más, eso no es amor, es solo química carnal. Y nosotros podemos sentir química en un día por muchas personas. ¿Usted sabía eso? Pero no significa que amamos todas esas personas. Un hombre puede sentir química por cualquier mujer bonita. Una mujer puede sentir química por cualquier hombre caballero que la trata bien. Entonces va a vivir separándose a cada año, porque no encontré otro, encontré otra por el cual siento algo mejor. No, eso sería un desastre. Eso es una vida muy inestable y una vida de mucho sufrimiento, porque no edifica nada. Son personas que pican y terminan sus vidas y no tienen un hogar estable. No tiene. Después de 60, 70 años siendo fieles al mismo cónyuge y a la misma familia, tal vez usted tenga un hogar estable. ¿Y qué tal los que siente algo hoy, deja de sentir, siente algo mañana, deja de sentir y van cambiando de pareja y de familia así por lo que sienten? Nunca van a tener nada estable. Terminan solos. Tremendo. El verdadero amor no es un sentimiento, es una decisión. Yo decido amar a esa persona como ella es. Y oiga, cuando decido amarla como ella es, comienzo a sentir. Así funciona con Dios. El mundo es lo contrario. El mundo primero comienza a sentir. Ahí después de 10 años sintiendo, ahí uno dice, ¿se van a casar? Estamos pensando. ¿Qué es esto? ¿Qué mundo es este? Eso no es amor. Eso es conveniencia. Ahora, la palabra de Dios nos explica, entonces, que el apóstol Pablo nos muestra que debemos crecer en confianza. Diga, yo debo crecer en cuidado hacia mi discípulo y en confianza hacia mi discipulador. ¿Quién es tu discipulador? Es la persona que cuida de ti espiritualmente. Es ese líder del grupo. Es esa persona de la iglesia que está pendiente de usted, que ora por usted, que lo invita a culto, que le da palabra, que le da consejo. Escucha bien. Y muchas veces cuando nosotros estamos dando palabra a los discípulos, a nuestros discípulos, muchas veces uno da una dirección de parte de Dios, o encuentra una dirección en la Biblia, y no hay un porqué. Ahí es donde muchas personas son reprobadas, porque son personas que solo obedecen si entienden todos los detalles. Lo lamento, con Dios no funciona así. Usted me dirá, pero ¿y por qué con Dios no funciona así y en la vida sí? Yo le pruebo que en la vida tampoco funciona así. Si usted quiere prosperar en la empresa que trabaja, muchas veces tendrá que obedecer a su jefe sin entender. ¿Es así o no? Porque a veces no es que el jefe no quiera, es que no tiene el tiempo, ni el ánimo, ni las condiciones de enseñarte. Vamos a hacer eso, por eso. A veces llega y dice, no hay que hacerlo, camine. Tiene que confiar. No, el jefe sabe lo que hace. Los papás con los hijos. Por más que yo trato de explicar a mis hijos los porqués de las cosas, pero a veces me toca decir, hijo, vamos a hacer tal cosa. Y a veces dicen, papi, ¿por qué? A veces ni sé explicar. A veces digo, no, mi amor, no sé, solo aprendí que eso es así. Está en la Biblia y hay que hacerle. Yo sé que es bueno. Y eso también sucede en la iglesia. Escucha bien, por más que intentamos contestar todas las preguntas, los porqués y las inquietudes, habrá veces en que no sabremos el porqué. Dios solo nos demandará obediencia.
para que crezcamos. Las personas de hoy, el hombre del siglo XXI, camina por el por qué. Quiere saber por qué de todo. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y si no encuentra un por qué que le sacie su mente carnal, entonces dice, entonces no es cierto. Hay muchas cosas que nosotros no tenemos la capacidad de entender, pero debemos hacerla. La Biblia dice en Deuteronomio 29:29, las cosas encubiertas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos, para que obedezcamos al Señor para siempre. Entonces nosotros debemos crecer en confianza. Cuando usted realmente ama su discipulador, usted va a confiar en los consejos que él le da. ¿Cuántas veces nosotros damos consejos de parte de Dios a una persona? Y muchas veces no hay un porqué, o hay un porqué, pero a veces o la persona no entiende, o nosotros explicamos, pero nos faltan palabras para explicar. Usted tiene que entender que obedecer es más importante que responder todas tus preguntas. No te puedo explicar por qué el agua es H2O. Solo sé que si tomo agua mata la sed. Eso es todo. No te puedo explicar. Entonces, cuando uno dice a una pareja que está en unión libre, hermanos, cásense. ¿Por qué, pastor? Ahí uno dice, bueno, porque la Biblia manda. Bueno, ¿y por qué la Biblia manda? Bueno, porque la Biblia es la palabra de Dios. Pero, pastor, si la Biblia es la palabra de Dios, ¿por qué tantas religiones tienen otros libros? ¿Sí ve? Siempre hay un porqué. Siempre hay un porqué por detrás. Así que nunca vamos a saciarnos totalmente de los porqués. Pero qué diferencia cuando una persona dice, pastor, con todo el respeto, pero ¿por qué tenemos que casarnos? Si estamos bien así, él piensa que está bien. Ahí le explico, mira, porque eso es pecado. Las consecuencias de la unión libre es tan. Y la palabra de Dios dice que es maldición y que usted tiene que estar en pacto con su familia. Ah, bueno, ¿la Biblia manda? Sí. Amén. Obedezco. Maravilla, ¿no? Ahí prospera. Ahí sale adelante. El hogar comienza a caminar bien como Dios quiere. He visto eso pasar con muchísimas parejas. Muchísimas. Ahora, nosotros debemos crecer en confianza hacia nuestro discipulador. Yo dije una frase semana pasada aquí muy fuerte y la voy a repetir. Es con mucho amor, pero es la verdad. De hecho, yo grabé esa predicación. Si usted quiere escuchar las predicaciones que estamos dando aquí en formato de MP3, puede hacer su pedido del CD allí en la librería y nosotros le grabamos y le regalamos la prédica. Solo cobramos el CD, no cobra nada más. Y la frase que yo dije fue esta: si usted va a una iglesia, recibe palabra, recibe alimento espiritual, recibe oración, pero usted no es capaz de confiar cuando esos pastores o los líderes de esa iglesia le dan un consejo, no es capaz de confiar y obedecer, deje de ir. Y yo hablé de nuestra iglesia, yo dije, si usted viene acá, recibe palabra, recibe oración, sale motivado, oramos por usted, usted confía en nosotros para orar por usted, usted confía en nosotros para enseñarte la palabra de Dios, usted confía en nosotros para que usted reciba a Cristo para ir al cielo, pero no es capaz de confiar en un consejo que damos en una consejería. Usted tiene que tomar una de las dos decisiones, yo dije. O usted tiene que comenzar a confiar en los consejos de esos pastores, o tiene que buscar otra iglesia para que usted crezca, si no, no va a crecer. Para crecer, usted necesita confiar. Necesita confiar. Si no, ¿cómo va a crecer? Yo estaba pensando esa semana. La persona va al médico y el médico ni siquiera la conoce. Y vaya médicos los que tenemos hoy a través de las EPS. Los que
no, ni siquiera examina bien la persona, porque si pasa un minuto más del tiempo que la EPS le exige de la consulta, le van a cobrar unos pesitos más. Entonces él prefiere hacer la cosa corriendo y ligero porque tiene un cupo que cumplir. No puede pedir tantos exámenes. Hay cosas que la EPS no aprueba. Los médicos de hoy se han olvidado del juramento que hicieron cuando estudian medicina, que es defender la vida por encima de todo. Ellos defienden su pellejo, su salario. Claro que no son todos los médicos. Aquí en la iglesia hay médicos. Hay médicos cristianos que son muy honestos y muy buenos. Pero los médicos que no conocen de Dios, muy contaditos, los que realmente defienden la vida humana. Hemos tenido tantos casos, ¿no? Ahora, a persona va a un médico que ni siquiera la conoce. Otro día yo fui a un médico. Yo tengo el médico que siempre me consulto con él, de la EPS, pero hace poco tuve que ir a un médico para un control y ese señor no tenía agenda. Entonces yo dije, bueno, entonces con otro. Colocaron otro que yo no conocía. Qué señor tan mal educado. Me hablaba a los gritos. Pensava que eu não estava entendendo o que ele estava dizendo quando se deu conta que eu era estrangeiro e repetia a coisa 5 vezes até que um ponto le dije, doutor, já le entendi, eu hablo espanhol. Sabe? Desculpe, doutor. Pero aí uno queda pensando, não? E aí uma pessoa vai a um médico que nem sequer lo conoce, e graças a Deus por los buenos médicos, amém? Há muitos também, amém? Especialmente los que conocen de Dios, ni siquiera lo conoce, simplemente a una consulta de 15 minutos, lo analiza, y si dice que él tiene un problema, ahí hace unos exámenes, y si dice que hay que operarlo, él se entrega su cuerpo a un médico que no lo conoce, pone su vida en su mano para que le meta una navaja y lo abra. ¿Y usted sabe cuánta gente ha muerto en los hospitales por errores médicos? Creo que tu padre fue uno de estos, ¿no? Tremendo, ¿no? Ni siquiera lo conoce, pero confía tanto que le hace caso de una manera casi, yo diría, casi, ¿cómo se llama eso? Sin pensarlo, casi así, casi irracionalmente, esa es la palabra. Se confía. Va a un psicólogo. El psicólogo no lo conoce, paga la consulta y el psicólogo dice, usted tiene que hacer tantas sesiones, le va a costar tanto, usted tiene que madrugar tantos días y tal, y le hace caso al pie de la letra. El médico a veces dice, usted tiene que ayunar 3 días para esa operación, le hace caso al pie de la letra. Va a un abogado y el abogado dice, le va a costar tanto, tiene que hacer eso y eso y eso, le hace caso al pie de la letra. Pero ahí viene a la iglesia essa mesma persona, pastor, tenho problemas espirituais, e o pastor disse, listo, te vou ajudar, não te vamos a cobrar um peso, só necessito tu disposição, tienes que congregar, tienes que orar, tienes que ir a um encontro, tienes que fazer um discipulado, não puedo, pero ayúdame, pastor, dígale a um médico, não puedo fazer os exames, pero ayúdame, que vai dizer o médico? Lo lamento. ¿Ah? El profesor del pastor Manuel Iván decía, de comer se le da, pero no las ganas. ¿Qué dice Ed? El médico dice eso, no puedo, y el médico dice el próximo. ¿No es cierto? Entra el otro de la fila porque hay que cumplir la agenda. ¿No es cierto? El médico ni va a trabajar con la persona. Pero las personas vienen a la iglesia, quieren recibir todos los beneficios, pero no quieren confiar en el consejo que se da. Como podemos fazer? Pastor disse, haga um discipulado. Não tenho tempo. Prepare-se para ajudar aqui. Não puedo. Vaya a um encontro. Não há plata. Pero ayúdame. Congrega los domingos. Não. La ciclorruta me espera. La ciclovia. Pero, ¿qué sucede? Nosotros tenemos que crecer en confianza. Escucha bien. Se um pastor
si un líder es digno de orar por ti todos los días, si es digno de pararse delante de ti y darte palabra de parte de Dios, también es digno de que usted confíe en los consejos que Él te da de parte de Dios. No te estoy diciendo que siga las cosas irracionalmente, pero usted tiene al Espíritu Santo dentro de usted para que le muestre si ese consejo es de parte de Dios o no. Además, usted tiene una Biblia en su mano, ¿no tiene? Compara lo que usted está escuchando de su líder con la palabra de Dios. Si viene, si está de acuerdo con lo que está escrito acá, si está de acuerdo, entonces voy a obedecer. Dios mío, es que nosotros en la iglesia no mandamos a las personas a hacer nada malo. Entonces tenemos que crecer en esa confianza. Tenemos que crecer en esa confianza. Yo tengo que confiar en mi discipulador, pero hay otros puntos aquí preciosos también. No voy a avanzar, voy a terminar ya. Además de eso, nosotros debemos crecer en buscar la medida del amor de Cristo. La Biblia decía en el Antiguo Testamento, dice, amaos los unos a los otros. Y hay otro lugar en la Biblia que dice así, ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, yo debo amar a la persona, a Gustavo, como yo me amo a mí mismo. Ya es difícil. Pero el Señor Jesús subió la medida. Él dijo, no, eso es muy poquito. Jesús dijo, amaos los unos a los otros como yo os he amado. El Nuevo Testamento me manda amar a Gustavo como Cristo me amó a mí. O sea, si es necesario que me metan unos clavos por él, yo tengo que hacerlo. Esa es la medida del amor de Jesucristo. Y que nosotros debemos crecer cada día. Eso no se logra de la noche a la mañana. Es un proceso. Cuarto, debemos crecer en terminar los procesos con excelencia. El apóstol Pablo dijo, he peleado la buena batalla, acabé la carrera, he guardado la fe. Eso me habla de una persona que termina procesos. Quinto, debemos crecer en no abandonar a nuestros discípulos, sino esperar ser enviado por nuestro discipulador. Hubo un día aquí en la iglesia que estábamos hablando con un grupo de líderes y una persona que lideraba un grupo grandísimo nos dejó chocados. Ella dijo así, si yo tuviese plata me hubiera ido de la ciudad sin pensar en nada. Nosotros quedamos así y dijimos, oiga, ¿y sus discípulos qué? Y la gente que usted todos los días los invita a venir a la iglesia, los dejaría volando así. Ahí gracias a Dios esa persona cayó en cuenta y dijo, no, yo me arrepiento entonces. Yo dije, es mejor. Nosotros cuando amamos a nuestros discípulos no abandonamos nuestro puesto. Simplemente porque, sí, sino que esperamos. Cuando yo conocí a Cristo, yo dije a mi pastor, yo solo salgo de esta iglesia, pastor, el día que usted me envíe como misionero. Y así fue. Solo salgo de mi iglesia el día que yo sea enviado. Si no, ahí estoy, pastor. Un día le dije a mi pastor, pastor, así usted me echara de la iglesia, yo no me voy. Es muy bueno estar acá. Yo amo mi iglesia, amo mis hermanos. El primer lugar a donde yo he sido tratado con dignidad, que me han mirado a los ojos y me han dicho como yo soy precioso, aunque a veces también me dice que necesito mejorar, pero es el único lugar que me han tratado con sinceridad y que me aman y que me cuidan bien. Y por último, debemos crecer sabiendo que no somos perfectos, pero sí fieles. Debemos aprender a ser fieles sin ser perfectos. Mi esposa es fiel a mí, aunque no es perfecta conmigo. Si me pusiera a buscar errores en mi esposa, encuentro muchos, pero yo prefiero buscar fidelidad y encuentro más. Debemos aprender a ser fieles sin ser perfectos. Yo no soy perfecto, pero soy fiel a mi esposa. ¿Entiendes esto? ¿Cuántos entendemos esto? Y por último, aprender a orar hasta lograrlo. Bueno, dije último y era penúltimo. Por último, debemos desarrollar el carácter del Espíritu Santo que está en Gálatas 5, 22 y 23, que dice que el amor es benigno,
El amor trae paz, gozo. Y sigue allí 9 características que debemos desarrollar en nuestro carácter del amor del Espíritu Santo, del carácter del Espíritu Santo en nosotros. Yo sé que el día de hoy el Señor nos quiere enseñar más a amar. Ayer tuvimos aqui um seminário precioso. Ayer tuvimos um seminário precioso. E a la hora del almuerzo nós colocamos uma mesa aqui gigante. Éramos mais de 35 pessoas e sentamos todos em la mesa a tomar os alimentos juntos. Oiga, que precioso es esto. Eu mirava os hermanos e sentia um gozo tão grande aqui. Passamos todo o dia aqui, líder de treinamento, anfitrião e futuros líderes de grupo que estão preparando-se. E tuvimos um tempo tão precioso. E isso é aprender a amar, aprender a ter comunhão. Há 2 lugares no mundo onde nós aprendemos a amar. O primeiro é a casa, a família. A família é a escola número 1, donde Deus nos ensina a amar. Porque temos que perdonar todos os dias los hijos, los cónyuges, los padres, los hermanos e seguir adelante, sin desistir de ellos, sin desistir de ellos. La familia es una escuela de amor constante. Y si no renunciamos a la familia, algún día aprenderemos a amarlos como Dios quiere. Ahora, el segundo lugar donde aprendemos a amar es la iglesia. Y de cierta forma, el amor que aprendemos y que desarrollamos en la iglesia es más grande que el amor que desarrollamos en la familia. ¿Por qué? Porque aquí en la iglesia yo aprendo a amar personas que no tienen ningún vínculo sanguíneo conmigo. No son nada mío. No son pariente. Pero yo de tanto estar con ellos, aprendo a amarlos como si fueran más que parientes. Mis hijos un día me dijeron: papi, déjanos llamar a Gustavo de tío. Yo dije: ¿por qué? Ellos dijeron: porque usted siempre dice que él es como un hermano para usted. Entonces es nuestro tío. Yo dije: está bien. Y le llaman de tío. Le duermen en las piernas de Gustavo. Cuando a veces mi esposa estaba en el hospital en la operación, Gustavo los cuidaba para nosotros, los llevaba para la casa, les daba comida, los ponía a dormir, llevaba para la casa de él, como familia. ¿Quién puede hacer eso sino el amor de Dios? Aprender a amar personas. Mira, ese líder que ora por usted no es nada suyo. Ayuna por usted un día por semana y no es nada suyo. Usted sabe que es aguantar hambre por la familia, ya es difícil. Pero usted sabe que es aguantar hambre ayunando, hambre voluntária, por alguém que não é nada suyo. ¿Será que existe um amor diferente de este? Más grande que este. Jesús dijo, por eso Jesús dijo, no hay un amor más grande que este, que alguno ponga su vida por sus amigos. Jesús lo dijo. Un día una persona nos dijo acá en la iglesia: pastor, ¿qué amor es este? ¿Usted está ayunando por mí? O sea, aguantando hambre por mí. ¿Por qué? Yo dije: para que Dios la bendiga. Yo quiero terminar en esta mañana orando. Yo veo una iglesia que Dios está levantando en este lugar, llena de amor. Llena de amor. Yo confío que la gracia de Dios en este día nos va a llevar a crecer en amor. ¿Cuántos quieren aprender a amar como Dios ama? ¿Cuántos quieren aprender a desarrollar el carácter lleno de amor, de ternura, de paciencia, de cariño? El amor lleno el amor que sea capaz de decir a los hermanos en la iglesia, decir: mira, yo no concuerdo con muchas cosas que tú dices, no concuerdo con muchas cosas que haces, pero yo te amo con el amor de Cristo. Y estoy dispuesto a ir contigo hasta el fin, hasta que Jesucristo venga. Vamos seguir juntos y vamos levantar una grande iglesia
Vamos juntos hasta el fin. El amor nunca abandona. Cuando alguien dice amar, pero abandona, no sabe lo que está diciendo. Y ese es el amor de Cristo. La iglesia no es perfecta. Nosotros no somos perfectos, ni pretendemos serlo. Yo ni siquiera pretendo mostrar algo que no soy. No me interesa eso. Pero algo sí tengo. Estoy comprometido con la iglesia hasta el fin. No quiero abandonar a mis hermanos. No quiero abandonar mi casa. La iglesia es mi segunda casa. No quiero abandonar mi casa. El amor de Cristo se trata de aprender a mejorar juntos. Amém? Eu quero terminar en esta mañana orando, pero quiero invitar aquí el grupo, el Ministerio de Alabanza. Sigue esa música, ¿está bien? Normal, tranquilo. Pero quiero invitar el Ministerio de Alabanza, porque hay una canción preciosa que otro día ensayamos y quisiera terminar cantándola después de orar. Amém? ¿Cuántos quieren aprender a amar? Cierra sus ojos. Yo voy a dirigir aquí una oración. El pastor Manuel me puede colaborar, orando para que Dios nos enseñe a amar. Cierra tus ojitos. Dile, Señor, quiero amar como tú nos amaste, Jesús. Dame ese amor. Ese amor que el mundo no da, pero que tú sí sabes dar, Jesús. Ayúdanos, Señor, en esta mañana como iglesia, Padre, a ser esas personas que aman no por sentimientos, sino por decisiones. Que aman no por algo abstracto, sino por una persona que eres tú, Jesús. Porque tú eres el verdadero amor, Jesús. Te pedimos, Señor, en esta hora que ese amor sea el que nos guíe, el que nos levante, el que nos llene, el que nos fortalezca, el que nos guarde en todo momento, Jesús. Toma el que está a tu lado y ora por él, porque amar es darse a los demás. Quizás no lo conozcas, o si lo conoces, dile, voy a orar por ti, porque te amo en el amor de Cristo. Te amo en el amor de Cristo. Te amo en el amor de Cristo. Empieza a orar por él, dile, Señor, gracias. Yo lo bendigo, yo la bendigo. Yo declaro que su vida es guiada por ti, Señor. Séme amar a este hermano. Quizás no lo conozco, pero yo oro a él, porque es hermano en Cristo. Oh, Señor, gracias. Gracias.